Esta es una de las experiencias más inquietantes que he vivido, el día en que una bruja intentó llevarme. Todo ocurrió cuando tenía alrededor de 10 u 11 años. Mi madre siempre ha sido una gran creyente de lo paranormal, y yo, por otro lado, siempre he tenido una imaginación desbordante y normalmente veía a mi padre. Cada vez que le contaba que él venía a visitarme y jugar conmigo, lo atribuía a mi imaginación. Mi padre falleció cuando yo tenía 8 años, pero lo recuerdo con gran claridad y afecto. Debido a su trabajo, nos mudamos a un pueblo a las afueras de la Ciudad de México, un lugar prácticamente cubierto de montañas y árboles. Pasábamos poco tiempo en casa, ya que solo volvíamos para dormir. Un fin de semana, una pareja de ancianos fue a darnos la bienvenida. Fueron muy amables, incluso se ofrecieron a cuidarme cuando mi madre no pudiera. Sin embargo, ella siempre ha sido una persona muy desconfiada, a lo que declinó la oferta. Antes de irse, advirtieron que nunca debía dejarme solo, especialmente de noche, y que si alguien llamaba a la puerta a altas horas de la madrugada, no abriéramos. No entendí por qué, pero asumí que era por miedo a los robos. Una noche, volvimos tarde y mi madre me mandó a la tienda. La señora que atendía pareció sorprendida al verme solo, a tal hora y me regañó. Cuando terminó de darme lo que necesitaba, insistió en que su esposo me llevara a casa. A pesar de mis protestas, no me hicieron caso. Sacó su machete y me llevó de la mano hasta mi casa. Al llegar, habló con mi madre. No escuché la conversación, pero cuando regresé a la cocina, ella tenía cara de angustia. Después de cenar, nos fuimos a dormir, y como solía tener pesadillas, dormíamos en la misma habitación. Ella se quedó dormida de inmediato, pero yo me revolví en la cama incapaz de conciliar el sueño. En uno de esos giros, vi una figura en la ventana que daba al pequeño patio de la casa. Sabía que no era mi padre. Esta figura me infundía un miedo que nunca antes había sentido. Me levanté para encender la luz y al voltear, la figura había desaparecido. Me acerqué a la ventana para cerrar la cortina y, justo cuando volví a la cama, escuché ruidos en el techo que al ser de lámina, cualquier sonido era muy perceptible. Parecía como si algo estuviera caminando en círculos. Después de unos 10 o 15 segundos, el ruido cesó, pero luego comenzaron a escucharse rasguños. Intenté despertar a mi madre y lo logré, pero ya no se escuchaba nada. Ella me abrazó y me quedé dormido. Al día siguiente, le conté lo que había pasado, pero como siempre, pensó que solo era mi imaginación. Estos sucesos me ocurrían con frecuencia, hasta que un día mi madre presenció algo que le hizo cambiar de opinión. Salí al patio a buscar unas cosas que me había pedido y, por alguna razón, miré hacia arriba. No muy lejos, vi dos grandes bolas de fuego moviéndose en círculo. Grité para que mi madre saliera a verlas y, cuando lo hizo, se quedó sorprendida. Yo las observaba emocionado, sin saber exactamente qué eran. Rápidamente me metió en la casa y comenzó a lanzarle piedras y a maldecirlas. No supe si las bolas de fuego se habían ido, pero mi madre entró muy alterada. Quería salir para verlas, pero no me dejó. Ella me dijo: esas bolas no son un juego. Si vuelves a verlas, entra a la casa lo más rápido que puedas. Al día siguiente, la pareja de ancianos volvió a visitarnos para ver cómo estábamos. Me preguntaron si ahora entendía por qué no podía dejarme solo. Muy angustia de ella le preguntó qué era lo que querían, a lo que ellos respondieron: quieren a tu hijo. Ella les pidió ayuda y les rogó que no permitieran que me llevaran. Yo empezaba a asustarme, y lo que sucedió aquella noche no lo logro sacar de mi cabeza. Estábamos acomodando algunas cosas en el cuarto, cuando alguien tocó a la puerta, pero al abrir, no había nadie. Desde ese momento todo cambió para peor. Unos platos cayeron como por arte de magia, aunque no le dimos mucha importancia. Cuando me giré para pasarle unas cosas a mi madre, vi una sombra en el suelo. Curiosamente, no había nadie más que ella y yo en la casa. La sombra estaba justo donde no había luz, donde ningún rayo podía proyectar la sombra. Lo peor, la sombra comenzó a moverse por sí sola. Ambos la vimos, pero por más que buscamos, no encontrábamos nada que pudiera proyectarla. Nos apartamos y la sombra se hizo más grande,
y se acercaba cada vez más a nosotros. Corrimos hacia la cocina y la luz comenzó a parpadear por sí sola. En el silencio, comenzamos a escuchar una risa, o al menos eso es lo que mi madre decía, porque yo la escuchaba como un cántico que, por más extraño que parezca, me intrigaba. Cuando entraron en la parte trasera, éramos un pájaro enorme, cuyas alas eran 2 veces el tamaño de una persona normal, o al menos, así me pareció a mí. La anciana gritó que la bruja se iba, y el hijo disparó en 3 ocasiones. La criatura emitió un ruido horrible, y el hijo exclamó: «Le di, papá, le di». Todos los vecinos salieron de sus casas y, entre el alboroto, la anciana me llevó a la suya. Trató de calmarme dándome unas galletas y me puse a jugar con un carrito de madera que tenía, que por cierto, me lo regalaron y aún lo conservo hasta el día de hoy. Nos ofrecieron alojamiento, al menos por esa noche, y mi madre aceptó. No recuerdo la hora exacta, pero una voz susurrante y escalofriante me llamaba por mi nombre en la oscuridad. Mi madre estaba profundamente dormida, ajena al terror que se estaba desatando. La voz provenía del rincón más oscuro de la habitación, un lugar donde la luz parecía temer entrar. Desconcertado y temblando de miedo, me senté en la cama y le dije a la voz que se fuera, que mi padre, aunque ya no estuviera con nosotros, nunca permitiría que me llevara. En un abrir y cerrar de ojos, una figura comenzó a materializarse en la esquina de la habitación, una sombra oscura y amenazante que parecía absorber la poca luz que quedaba. Su presencia era tan imponente que parecía llenar todo el espacio, y un frío sobrenatural se apoderó de la habitación. Grité con todas mis fuerzas, un grito desesperado que pareció romper el silencio de la noche. Mi grito logró despertar a mi madre y al hijo de los ancianos, quien entró al cuarto sin pensarlo. Con lágrimas en los ojos y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, les conté lo que había visto. Justo cuando mi madre iba a abrazarme, una extraña fuerza invisible me agarró del pie y tiró de él con tal fuerza que me tiró de la cama. Los ancianos se levantaron para ver qué pasaba, mientras el hijo, armado y decidido, salió corriendo hacia la calle para enfrentarse a la bruja. Y creo que sí la vio, porque volvió a disparar, pero esta vez en más ocasiones. Esa noche, el sueño fue un lujo que nadie pudo permitirse. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer, temiendo que la bruja regresara. Nos quedamos a vivir ahí unos meses más, para después marcharnos, ya que las cosas estaban volviendo más intensas y aterradoras de lo que jamás podríamos haber imaginado. Después de mucho tiempo, finalmente encontraron a la bruja, pero eso es una historia para otra ocasión. Si te gustó la historia, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal. Nos ayudarías a llegar a más gente y hacer crecer esta comunidad. No olvides apagar la luz.